Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En el programa pasado, yo traté con buen énfasis lo que llamo el macrotema nacional, que se refiere naturalmente a las menguas y trastornos que hemos sufrido en nuestra soberanía, a las dificultades ya inocultables de la ocupación territorial por ilegales extranjeros, haitianos, y a un hecho que ocurriera que me permitiera calificar de una esperanza, un hecho positivo que podía ayudar a animarse al dominicano. Me refiero a que el director general de Migración estuvo en la línea noroeste y en una reunión con los productores de banano habló de la necesidad de que el empleo nacional sea protegido, de nacionales, que era necesario dar cumplimiento a la ley de protección, estableciendo los porcentajes de un 80 y un 20%, 80% de dominicanos, un 20% posible de extranjeros. Efectivamente, en esa evaluación con productores de banano de Montecristi y la contratación de mano de obra, el director de Migración habló incluso de la posibilidad o de su decisión de que el asunto pasara incluso a la construcción. Este es un tema delicado, muy sensitivo para nosotros, y es una lástima que exista ese desierto de reacciones en aquellos sectores que han debido tener una especie de vanguardia en ese reclamo. Las organizaciones obreras y de otra naturaleza, pero afines a esto del empleo, no tienen reacción. No son capaces de aprovechar esa auspiciosa coyuntura en que un director de Migración habla con energía de sancionar al empleador que inobserve esa ley, y como si no fuera relativo al empleo, la advertencia del funcionario especialísimo que es este. Especialísimo porque fue ministro de Defensa de este país durante un tiempo considerable. Yo me permití decir, señores, la extracción de ese joven oficial es el cuartel. Cuando el cuartel habla o dice cosas de ese tipo, en el caso lo que no ha hecho quien ha debido hacerlo, la propia comunicación social muy desentendida de un tema esencialísimo, cuando habla ese cuartel, cuando habla esa voz joven militar y advierte esas cosas, hay motivos para comenzar a experimentar alegría. Dije más, no creo que haya sido una declaración o una manifestación espontánea, personal, no.
son muy comedidos, saben sus deberes de obediencia al poder civil, y dudo mucho que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas nuestras, es el presidente de la República y jefe de Estado, esté ajeno o distante a esa tónica. Esto aumenta la alegría de pensar que se va a hacer una rectificación drástica, seria, serena, valerosa, de una política pública horrible que la comunidad internacional logró imponer en el país en una forma obscena en los últimos 3 años. De manera que al tocar ese tema, quise volver para perfeccionarlo con algo. La reacción de los productores de banano no se hizo esperar. Dijeron que eso era un error, que ellos no contrataban dominicanos porque ellos no van a contratar gente que no conocen. Por argumento al contrario, a quienes conocen es a los haitianos. Extraño. Se podría pensar que comenzaron a prescindir de ellos hace tanto tiempo que han olvidado quiénes son los trabajadores dominicanos desmovilizados, a los cuales se le pone con cierta sorna el calificativo de motoconchistas. Esa situación es preocupante. En la línea, claro está, en la línea noroeste, hay exponentes y muestras de gente de trabajo formidable. La República puede estar orgullosa con muchos productores de esa región nuestra, no hay dudas. Pero ellos tienen también componentes preocupantes. Voy a mencionar 2 vertientes que deben de ser analizadas por los organismos correspondientes, bien sea en un trabajo de inteligencia militar combinado con los esfuerzos de migración. 1. Hay que hacer un cuidadoso análisis de la titularidad de la tierra. Desde hace mucho tiempo no es más que un rumor, la información que hay es la de que capitales extranjeros han venido en una forma insidiosa, sistemática, persistente, adquiriendo tierras en la frontera, particularmente en la línea noroeste, que es una región vital del país. Segunda vertiente, y esta me lo afirmaba alguien que tiene razones para estar informado del orden civil, valga la aclaración, los financiamientos. Acude a la frontera y se mueve en ella o cerca de ella mucho capital oscuro, capital de drogas. Sabemos que Haití es un narcoestado desde hace 20 años o más. La droga es dominante. Ahora con la última experiencia de Guy Philippe, confesándose culpable de tráfico masivo de drogas en Miami, que fuera apresado y más que extraditado, entregado, siendo senador, que fue el hombre que derrocó a Aristide, que entrenó el gobierno dominicano del año 2003, 2002. Uno leyendo los libros sabe que Haití tiene el estatuto de puerto libre para la droga.
Hay muchos capitales haitianos, la generalidad de los mayores capitales haitianos, que su componente es eminentemente mafioso. Si van a hacer presencia a través de la tierra y a través del financiamiento, es lógico inferir que tengan una predilección por el trabajador extranjero ilegal. Y hay que examinar con cuidado la composición de esos factores de la presencia de capitales y de la titularidad que puede ser formalmente a nombre de un señor, pero detrás puede estar ocurriendo que son otros los dueños. De todos modos, como todo conflicto de frontera es crítico, las Fuerzas Armadas nuestras parece que, con motivo del anuncio de que la MINUSTAH se va, con motivo de las publicaciones de que una vez salga la MINUSTAH no hay seguridad mínima de orden y que puede turbarse totalmente y caotizarse Haití. Las Fuerzas Armadas nuestras anunciaron que están entrenando 1,000 soldados y enviando para atender las necesidades previsibles de frontera. Otro dato que interesa, otro dato que parece que es cónsono con la posición de protección del trabajo nacional del señor director general de Migración, exministro de Defensa. Ese es otro dato importante. Así las cosas, la respuesta quiere puntualizar mucho ese tema, por la importancia inherente que tiene. Aquí están los diarios que trajeron la noticia, piden no contratar migrantes ilegales. Migración advirtió a los productores de banano en la línea noroeste que deben abandonar la práctica y creó comisión para verificar otras fincas. Habló de la construcción, enviarán más tropas a custodiar frontera. Se nota que en el gobierno hay una actividad que parece, no quiero decir que es, porque no quiero hacer afirmaciones fundadas en apariencias o en hechos que no sean hechos confirmados. Parece que se va a emprender una rectificación importante del trastorno. Yo estuve en estos días buscando papeles como siempre y encontré algo que me llenó de emoción, porque siempre he sostenido que no hay nada más válido que afirmar algo y poderlo sustentar en precedentes. Esa es la fortaleza mayor que se le da a cualquier aseveración. Decir algo hoy y decir, mire, lo que yo planteé antes. Yo he contado muchas veces que nosotros en el año 99, los dominicanos, recibimos al general Barry McCaffrey en su 4ª visita al país. Yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas. Y en una reunión muy especial y cerrada, muy privada, con el presidente Fernández, después que él describió lo que era el tráfico de la droga en el Caribe, terminó su explicación diciéndole al presidente de la República, Leonel Fernández: presidente, señor presidente,
defienda su frontera con sus propias fuerzas, que de aquel lado no hay con quien hablar. Barry McCaffrey. ¿Qué me encontré? Una carta que yo le escribiera a el 18 de septiembre del año 2001, 2 años después, con motivo del ataque a las Torres Gemelas. Y le decía, le escribo muy conmovido para expresarle mi solidaridad y mi apoyo espiritual en estos momentos tristísimos en que su generosa nación sufre el embate del terrorismo internacional. He seguido de cerca las informaciones de este desastre y pienso que ustedes los norteamericanos necesitan toda la solidaridad imaginable en estos momentos, porque han sido ustedes abanderados de luchas bien difíciles por la libertad de otros pueblos en tiempos terribles de la humanidad. Reciba pues, querido amigo, un abrazo fuerte y hágalo extensivo a toda su familia y a todos sus compatriotas. Ahí les recordaba lo que habíamos hablado en Santiago de Chile con motivo de la cumbre del presidente, hablando de los peligros de la droga en la región. Tuvimos 2 horas y media, casi 3 horas, con intérpretes interesantes. Ahí le hablaba del terrorismo en general, pero hay un párrafo que yo creo que es el que quiero leer hoy con más detenimiento. Porque cuando yo he hecho la afirmación en la respuesta de esa expresión del general Barry McCaffrey al presidente Fernández, de la frontera, del uso de su propia fuerza, porque de aquel lado no había con quién hablar, algunos rufianes, claro está, se ha de ser rufián para ese tipo de sarcasmo, bueno, ahora es muy bueno decir las cosas porque nadie estaba en esa reunión. En el 2001, en la carta del 18 de septiembre de condolencia por el ataque a las Torres Gemelas, le decía ya yo al general McCaffrey, ya en su visita a nosotros, luego pude oírlo con detenimiento en la sesión de trabajo que sostuvieran con el entonces presidente Leonel Fernández, y me satisfizo la forma leal y seria en que usted, general Barry McCaffrey, le decía a nuestro gobierno que tendríamos la necesidad de defender y proteger la frontera, comillas, por nuestros propios medios, porque del otro lado no había interlocutores válidos, no hay con quien hablar. Esas fueron sus palabras y le confieso que fue grande mi satisfacción. Eso para los que siembran veneno siempre con las afirmaciones y las respuestas que le llegan lejos. Observen esto. Yo tengo una especie de convicción que la he defendido en la respuesta. Estos oficiales norteamericanos que luego de retirados pasan a servir en distintas áreas, son serios, son serios. Mi experiencia ha sido que tratar con ellos es preferible que tratar con los políticos y los profesionales del área del Departamento de Estado, que uno nunca sabe si lo que están diciendo lo creen o creen lo que están diciendo, una cosa de esta. Esa gente es muy... Y precisamente ahora lo correlacionaba ese concepto con las posiciones del general Kelly, John Kelly, que ha pasado a ser el jefe de la seguridad norteamericana, encargado de todo el conflicto fronterizo y la lucha antidroga, un verdadero zar. Estos hombres fueron jóvenes
combatientes en las distintas guerras. Llegaron a altos grados de 3 y 4 estrellas, como él hay otros más, junto con el presidente Trump. Y para mí ofrecen la ventaja de que no tienen las duplicidades y las sinuosidades de la diplomacia. Dicen lo que entienden, lo que creen. Recuerden ustedes que yo citaba el caso aquel del Hotel Matún y mencionaba a un coronel Costa que había pactado con los que estaban bajo asedio, armados, bajo tiros en el hotel, y estaba ahí la esencia de la revolución del 65, que había ido al cementerio, a la tumba de Rafael Fernández Domínguez. Le llegó la orden de dar luz verde para tratar de terminar, porque los asediados estaban ya agotando sus proyectiles, su capacidad de respuesta tan valerosa. Y aquel hombre dijo, no, yo empeñé mi palabra hasta las 5 de la tarde. Yo no voy a comprometer el honor de las Fuerzas Armadas norteamericanas que yo representé. Y logró después escoltar a la fuerza que vino, nada más y nada menos, con el coronel Camaño encabezando, el coronel Montejarachia y todo el grupo que vino a la ciudad colonial, que era la sede del gobierno revolucionario. Por eso, cuando este señor va a Bahamas y dice que República Dominicana no soporta ese tipo de migración que le han impuesto, que hemos ido más allá de nuestro deber, que nos están consumiendo el 30% del presupuesto de salud y nos van, lo dice este hombre hace 4 años, pero las vueltas de la vida, ocurre que ese hombre está en una posición de gran poder en su país, relacionado a fronteras, relacionado a drogas y seguridad. Entonces yo sostengo, y lo he propuesto desde la respuesta, es el momento de rectificar nosotros. Porque hay alguna similitud entre las posiciones de ellos en cuanto a su frontera sur, con la nuestra, que es más desesperada, porque nos están invadiendo en forma insidiosa, en forma pacífica aparentemente, invisible si se quiere, pero cada día es más asfixiante la presencia de la ilegalidad, de los que vienen a sustituir en nuestro trabajo, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas. ¿Qué es esto? Por eso dije, voy a dedicar este programa a este tema, el macro tema, donde está en juego la supervivencia de nuestro país. No hay tema como este. Y me encontré con una edición del jueves 4 del Diario Libre, que me agradó. Confieso que me agradó porque si no estaba desagradado, no estaba contento con este personaje de la vida nacional. Él, en su empeño por fortalecer su partido, sabedor de que su partido está pasando por una tremenda fase de descalabro y de problemas, porque en una forma muy obvia el gobierno se ha metido en camisa de 11 varas. Yo siempre dije, doctor Fernández, desde aquí, usted tiene deberes para con la República.
yo entiendo su posición de querer preservar la unidad de su partido, pero los deberes de la para con la República son mayores. Tengamos cuidado, la República necesita defensa. Usted fue a OEA, pronunció una conferencia magnífica que derribó la tesis de esa entidad siniestra de la Comisión de Derechos Humanos de OEA, probando que el artículo 18 de nuestra Constitución es invulnerable. Ellos habían propuesto que lo dejáramos de lado, que nos olvidáramos sobre la nacionalidad de lo que ese artículo prevé. Hubo un silencio. Ahora el Diario Libre trae en su edición del 4 de mayo, esto que también aumenta mi alegría. Lionel dice: República Dominicana no puede asumir problemas de Haití porque se hundiría también. El líder PLDista advirtió, empero, que la comunidad internacional tiene que asumir su responsabilidad con respecto a Haití, que solo no puede. El expresidente advirtió a la comunidad internacional que la República Dominicana no puede asumir los problemas de los haitianos, porque en vez de salvar ese país, se hundiría también. Argumentó que debido a la proyección del crecimiento poblacional de las dos medias islas, para el 2100, los dominicanos perderían totalmente su identidad nacional. Ese es el momento de aclararlo antes de que la tragedia ocurra. Abordó el tema en ocasión de la puesta en circulación de su libro. Entonces respondía: se habrá hablado de que la República Dominicana somos racistas, anti-haitianos, y quedó pendiente esto como tema, que hay 300.000 haitianos que dicen nacieron en República Dominicana, pero que no tienen actas de nacimiento. Es un caso diferente al de la de Guis. Entonces, aquí hay otro concepto. Se habla de apatridia, de que son apátridas, que no tienen patria, porque no tienen acta de nacimiento, y ese es un argumento erróneo. Porque, por ejemplo, ningún dominicano jamás podrá ser apátrida, porque nuestra Constitución dice que los hijos e hijas de dominicanos, no importa dónde hayan nacido, son dominicanos por el jus sanguinis, e igual dice la Constitución de Haití. La República Dominicana no puede tampoco hacer eso. La comunidad internacional es a la que le corresponde. En vez de salvar a Haití a base nuestra, nos vamos a hundir los dos. Óigame, yo con él, a raíz de su visita, que por poco le cuesta la vida, siempre le advertí: tenga cuidado, no lleve esa generosidad y esa solidaridad muy lejos. Usted puede terminar perjudicando a su propia patria. No, vino el terremoto, cogió para allá, la universidad me dicen que no se puede ver. Totalmente arrabalizada es lo que me han dicho. El primer acto de los haitianos después de la inauguración de la universidad donada fue retirar todo lo que oliera dominicano, busto del placa, fotografía o efigie del profesor Juan Bautista, una locura. Porque esa es el comportamiento que a través de la historia han mantenido ellos. Pero bien, el hecho de que ya desde el litoral político en esos niveles surja una recuperación del discurso, porque él lo manifestó en su conferencia, era claro, pero lo había como silenciado. El hecho de que se venga a sumar a esto que he estado hablando de ajustar la protección del trabajo nacional, dicho por el cuartel, no solicitado por gremios obreros ni por la propia comunicación social, que se pueden considerar ausentes de ese drama.
esos hechos congruentes pueden ser auspiciosos. Sobre todo, si el presidente Medina tiene el valor de rectificar. Es decir, lo que dije en La Habana es lo que yo creo. Y esto que se hizo y estas circunstancias que me fueron de algún modo impuestas por las presiones internacionales, por la administración Obama, y esto hay que reglamentarlo. Creo que sería para el país otra buena noticia. De manera que no estoy usando el programa para denostar, estoy usando el programa para ser constructivo, para recomendar, para animar, buscando estimularme a mí mismo, que he estado contrariado y decaído con estos descalabros. Bien, pero se dio el caso que el mismo día que el Procurador General de la República sale para Washington a una entrevista con el señor Fiscal General Sisson y con el jefe de FBI, Comey, se presenta una querella en Procuraduría. Una denuncia, no fue querella. Primero se procedió a recusar al procurador sobre el caso de Odebrecht. Una querella de 30 páginas que la leí, la denuncia, perdón, quiero corregirme, no fue querella, pidiéndole al presidente la necesidad de, una vez recusado el procurador, que ponga en marcha una investigación el presidente de la República o el gobierno para determinar si Odebrecht pagó la campaña electoral del presidente Medina. ¿Cuál es la característica que me ha puesto receloso con esta querella? Está firmada por organizaciones, el Centro Juan 23, otras, Santiago Somos Todos, Fundación Masada y Participación Ciudadana. Participación Ciudadana, el instrumento de USAID, la USAID del tiempo de la geopolítica actuando contra nuestro país. La USAID de siempre. Era preferible la ID, porque aquella era más concentrada en las ayudas de desarrollo, pero esta tiene otras misiones. Esa querella, perfecta en la forma, perfecta, una cosa impresionante, muy bien redactada, muy bien concebida, digna de estudio. Esa denuncia, por Dios, me estoy pegando en la noción de querella. Es grave. ¿Por qué la pone? ¿Por qué va Participación Ciudadana, es mi pregunta, a concurrir con otras organizaciones en eso? Un presidente que ha sido tan gentil y cordial con sus directivos, que parte de ellos los tiene alojados en el Palacio Nacional, que algunos de sus miembros han merecido premios nacionales, reconocimientos en Palacio. ¿Por qué concurre a eso? Yo me quedé viendo, cuando este programa se graba viernes, la prensa de hoy viernes, y me quedé pensativo. Nuestro procurador general, sentado en un lado de una mesa, el fiscal general norteamericano de frente, y 7 funcionarios de ese importante Departamento de Justicia de Estados Unidos en el otro lado de la mesa.
da la impresión, a primera vista, claro está, que era como una especie de Sanedrín. El procurador nuestro y Soledad, creo que hay una señora, no sé si era la señora de Peca o si era una traductora del lado nuestro. El procurador nuestro parecía un reo. Le estaban planteando cosas pesadas, es lo que pienso. 7 funcionarios. Ordinariamente esas reuniones entre funcionarios de esos niveles no son eso. Esta es una reunión, dicen, de trabajo. Pero acudir tantos abogados, funcionarios de justicia, algo gordo se está cocinando en Estados Unidos. Y pienso que lo peor puede ser, no lo voy a admitir, que Estados Unidos se haya decidido advertir a la República Dominicana de lo que tiene del expediente de Odebrecht. Quizás en una forma más penetrante, más abarcante que lo que pueda hacer Brasil. Sus fiscales estuvieron trabajando junto con los fiscales brasileños y suizos. ¿Qué puede haber? Aquí hay una cosa que yo traté. Diario Libre, 13 de febrero 2017. Mírenlo aquí, mírenlo. 13 de febrero 2017. Danilo Medina negoció directamente con Odebrecht luego de licitación de Punta Catalina. El mandatario logró rebajas de 100 millones de dólares a cambio de liberar de impuesto a la empresa. Dice, luego de que se dieran a conocer los resultados de la licitación para la construcción de 2 plantas a carbón de Punta Catalina, el presidente Medina negoció directamente con el ganador del proceso. El mandatario se reunió con los representantes del consorcio para pedir una rebaja del monto con el que ganaron la licitación, que fue de 2.040 millones, con la advertencia que de lo contrario no firmaría el contrato. Aspiraba a una rebaja de 300 millones, aunque al final transó en 100 millones. Esas informaciones las dio a conocer Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas, durante un almuerzo con periodistas realizado en mayo de 2015. En más de 1 hora de exposición, Jiménez Bichara explicó el proyecto e indicó que pese a que el consorcio ganó porque alcanzó el nivel de calidad requerido, decidieron rebatir el precio. Les dije, dijo Bichara, ustedes ganaron esa licitación, es cierto, pero ¿cuánto le puede rebajar a ese valor? Y dicen, bueno, nosotros tiramos ese precio lo menor que se podía y no podemos rebajar nada. Entonces les digo a ustedes, pueden rebajarle algo. Me dijeron que no podían, entonces les dije, bueno, mañana tenemos una reunión con el presidente antes de firmar ese acuerdo. Según la narración de Bichara, fuimos donde el presidente y él le dijo, quiero 300 millones menos y si no, no firmo. Yo me lo entendía que era un número muy elevado para lo que se podía manejar en eso. Ellos estaban cerrados totalmente. Al final les dice, miren, un 5% menos o no hay firma.
Ellos tuvieron que aceptar la propuesta del presidente y en lugar de 2.040 millones que ganó, eso bajó a 1.945 millones, le tumbó 100 millones y le perdonó los impuestos. Esto, las compañías que se quejaron, tanto la china como la norteamericana, de que eso de la licitación había sido un horror, fue objeto de investigación, ha sido objeto de investigación en Estados Unidos. Incluso el consorcio mismo que ha estado detrás de Catalina, porque el propio presidente en el primer Picasso les dijo, la estamos construyendo, pero es para entregársela a ustedes. Tiene trastornos de investigación grave en Estados Unidos. Todos cotizan en bolsa, pero hay norteamericanas. FBI, sí. Pero alguien me dice, lo peor es que James Commission tiene esa investigación compartida. Entonces, uno dice, caramba, ¿qué es esto? Esa querella, la participación ciudadana fundamentalmente, porque yo no quiero implicar a todo el mundo. Esa denuncia, vuelvo a cometer el error de hablar de querella. Si tiene relaciones con una investigación norteamericana de esas magnitudes, es muy grave. ¿Qué le pudo anticipar? ¿Qué le pudo advertir la Fiscalía General de Estados Unidos a nuestro Procurador General? Está por saberse. No hay manera de saberlo firmemente. Depender de conjeturas es peligroso, de hipótesis, hacer afirmaciones quizás vinculadas a expectativas y deseos, eso es horrible. En estos casos hay que obrar con los documentos vitales en las manos. ¿En qué medida se quiere bloquear o se pretende bloquear con esa querella que se sigan produciendo esas cosas? La Constitución nuestra, hago esta digresión, en su artículo 252 dice, de las Fuerzas Armadas, misión y carácter. La defensa de la nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. 1. Su misión es defender la independencia y soberanía de la nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República. 2. Podrán asimismo intervenir cuando lo disponga el presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública, concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos excepcionales. Y 3, son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad en ningún caso para deliberar.
Por eso es mi convicción, no mi sospecha, mi convicción, que para esa actividad defensiva de las Fuerzas Armadas, del trabajo nacional, del territorio, de la frontera, de seguro está la aprobación del presidente de la República. Y dije, qué bueno. Sin embargo, cuando noto que está ese siniestro fantasma de la Odebrecht Catalina, el periodo de 2.300 millones de dólares de los sobornos dados por Odebrecht desde el año 2002 al 2015, el que tiene más es 12, 13 y 14, 2.300 millones de dólares. Entregado, confesado por ellos. Un Odebrecht que dice y confiesa que vino aquí porque tenía que hacer sus operaciones de acuerdo con las indicaciones de su presidente, en un territorio seguro. Facilidades de internet, pero sobre todo seguridad. El presidente de la empresa le había advertido, en El Salvador en ningún caso hagan operaciones en República Dominicana. ¿Creen ustedes que eso lo pueden ignorar los fiscales norteamericanos? ¿Creen ustedes que si ese Change Commission está implicada en la investigación allá, que es tan independiente y tan fuerte en sus decisiones, explotan ese caso? Lo que puede ocurrir aquí es previsible. Aspiran a redoblegar al presidente para que se levante e imponga silencio y disciplina ante el trastorno. No se toque eso, olvídese de eso. Las mismas fuerzas de injerto en el gobierno que nosotros combatimos estando nosotros en el gobierno, y que ahora los hechos nos van dando una razón creciente, porque la gente está viendo claramente de qué nos quejábamos, qué impulsaban nosotros y qué resistíamos nosotros. De manera que los momentos son sorprendentes, peligrosos. Por eso yo siento la lástima de que he hablado. Que yo digo que no pagaron la campaña. Una alegría y una publicación. Joao es un reo condenado negociando allá. El propio presidente dice, él habló lo que tenía que hablar. Presidente, la expresión era, él habló lo que debía de hablar, no lo que tenía que hablar. Pero los jefes de él fueron los que le han acusado para la campaña dominicana, que entregaron los dineros. Entonces nos estamos disolviendo en una serie de trivialidades frente a la magnitud de lo otro. Esto es trivial. Vayan ustedes a ver lo trivial. Entonces tenemos los temas forcejeando. El sensacional, la inculpación, la renuncia incluso, la han solicitado formalmente, desde la calle. Pero la misma gente que ha tenido una relación tan armónica con el presidente, por Dios, está ahora tan activa. Lo creen en precario, lo quieren debilitar aún más, le quieren advertir lo que le puede venir si no concede más.
observen que no estoy explicando estas cosas con complacencia. Estoy profundamente preocupado, porque como expliqué en los programas pasados, todo cuanto acontece en la dirección del Estado, si es desacertado, si es lesivo, si está generando daño y por generar daños mayores, quien lo sufre realmente es el país. Sobre todo en ese campo de la defensa de su supervivencia. Yo estuve buscando papeles como siempre. Y la verdad, lo confieso sin ningún género de vanidad ni cosas, que hay cosas que he dicho interesantísimas, que las he olvidado muchas veces. Y cuando repaso mis trabajos, mis conferencias, las encuentro. Y me emociono. Porque a veces pienso, pero mira, yo lo dije, sí, yo lo creo desde siempre, pero no recuerdo haberlo dicho así. Y examinando una conferencia que yo dictara en el segundo simposio contra el narcotráfico marítimo en el continente americano, en el Hotel Dreams, Valladolid, La Romana, el 29 de junio del 2010. Encontré cosas, algunas de las cuales voy a tratar de vaciarlas en mi blog digital. Mi blog digital, que le he estado haciendo promoción desde aquí. En internet, lapreguntard.wordpress.com. En Twitter, @lapreguntard. Voy a tratar de sacar algunas de las cosas que afirmé en el 2010, hace 7 años, hablando ante 40 y tantos almirantes de América Latina, 3 de ellos norteamericanos, importantísimos, encargados de operaciones como la seguridad del Golfo de México, el Atlántico Sur, una cosa. Y yo dije cosas ahí que me ha conmovido encontrarlas, porque viendo el desarrollo de los acontecimientos 7 años después, he sentido satisfacción y he pensado que nosotros tenemos posibilidades ahora, con esa administración de gobierno de Estados Unidos, de reponernos como país, de comenzar a plantear en el cuadro de la dirección política importante, porque hay una parte que para ellos no existe este trastorno, el estamento militar, el estamento de poder esencialmente. Comenzar a rescatar a la República del hundimiento que se vio ahora en los últimos días. No cesan los torpedos. Cuando llegó la Comisión de Derechos Humanos con una de sus nuevas bajezas repetidas. La bajeza reside en el repetimiento de los cargos esclavistas, xenófobos, intolerantes, persecutorios. Entonces, ahora es el momento
de comenzar a plantear las cosas para rectificar. Entonces, ¿hasta dónde es la parte que me inquieta? Quien tiene la necesidad y el deber de hacer la rectificación más rotunda e importante, que es el presidente de la República, tendrá libertad espiritual, libertad personal para hacerlo en favor de su patria. ¿En qué medida estos enredos van turbando su capacidad de rectificar? ¿En qué medida el país puede recibir un beneficio real de una política de Estado valiente, desafiante, puesta a su servicio cuando lo han llevado a términos desesperados de acorralamiento y degradación? Observen, yo hablo de los momentos. Esta conferencia frente a los almirantes voy a sacar en el blog algunos párrafos y algunas alusiones a los temas que traté. Yo recuerdo que el almirante jefe de la Marina entonces, muy amable, le preguntó, era el almirante por Dios, mi gran amigo, Homero Lajara Solá. Le preguntó a un almirante norteamericano, el fundamental que andaba después en el almuerzo, ¿qué le pareció la conferencia del viejo? Y él dijo, sí, nos enseñó historia con dolor, pero nos enseñó historia. Entonces el almirante Lajara Solá le dijo, él lo puede hacer. Dije, claro, tiene los méritos. Cuando yo comenzaba, conforme al título de la conferencia, a hablar de cómo se originó entre nosotros la circulación libre, cómo caímos en el tráfico, el tránsito primero, el consumo después y en este desastre. Un almirante de México se me acercó y me dijo que estaba vivamente impresionado. Yo había hecho una alusión al margen de lo escrito, de cómo él había sacrificado al narco a la familia de un alférez de Marina que había participado en la ejecución de uno de los Beltrán Leiva, de los capos mexicanos. Y él me dijo, usted habló de pasamontaña que ellos usan, sí. Nosotros cometimos el error de rendirle honores. Revelamos su identidad. Y al día siguiente el narco mató su familia entera, padre, madre, tíos, hermanos. Prepárense, que como usted bien dice, eso viene para acá. Entonces, fíjense que uno recibe informaciones, uno examina en el trato, en el manejo de esas políticas, trato con personajes realmente responsabilizados en las grandes luchas. Eso tiene Donald Trump allá. John Kelly, Mattis, todos los cuatro fundamentales, con una hoja de vida heroica, que vienen a compensar muchas de sus debilidades e insuficiencias, bregando con esta situación mundial, propiamente apocalíptica. Pero vamos a alentar a los nuestros.